El miércoles de la 25ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 9, 1 al 6. Jesús convocó a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para sanar las enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles: No lleven nada para el camino, ni bastón, ni provisiones, ni pan, ni dinero, ni tampoco 2 túnicas cada uno. Permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir. Si no los reciben, al salir de esa ciudad sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Fueron entonces de pueblo en pueblo, anunciando la buena noticia y sanando enfermos en todas partes. En la lectura continuada de Lucas, y después de reflexionar en la verdadera familia de Jesús, la Iglesia omite los relatos que siguen y nos invita a meditar en el envío que Jesús hace de los 12 apóstoles. Y con este relato inicia el capítulo 9 de Lucas, que es un capítulo muy importante pues recoge los últimos sucesos de Jesús en Galilea, y al final de este capítulo empezará su subida a Jerusalén, en donde lo matarán. Pero ¿y qué pasa con los relatos omitidos? La Iglesia nos invita a reflexionarlos en otros momentos del año, en donde tienen más sentido, como en Cuaresma, Pascua y Adviento. Sin embargo, para que se entienda mejor el envío de los 12, les menciono brevemente lo sucedido antes del texto de hoy. Lucas nos dice que Jesús subió a una barca y partió hacia la otra orilla a tierras de paganos, y luego de calmar una tormenta en medio del lago y de curar a un endemoniado que encontró al llegar a tierra pagana, Jesús volvió a Israel, en donde curó a una mujer que sufría hemorragias de sangre y le devolvió la vida a la hijita de Jairo, que era jefe de la sinagoga de Cafarnaúm. Por estos últimos sucesos podemos suponer que Jesús se encontraba ya en Cafarnaúm. Está reunido con los suyos, luego del recorrido que ha hecho con ellos por los diversos pueblos de Galilea y por tierras paganas. Y durante este recorrido, ellos han estado cerca de Jesús. Han visto lo que hace y cómo enseña, han conocido más a fondo la buena noticia y han aprendido a anunciarla. Ahora, los 12 se encuentran ya listos para hacer el trabajo que hace Jesús, que es el trabajo que continuarán haciendo después de la muerte y resurrección del Señor. Veamos pues con más detenimiento el texto de hoy. El relato empieza diciéndonos que Jesús convocó a los 12. Reunió a los que él había elegido con mucho cuidado luego de toda una noche de oración, es decir, a los que van a ser las cabezas, los responsables de su iglesia. Y a ellos les fue revelando los secretos del reinado de Dios, preparándolos para que lo anuncien. Lo que busca Jesús es que los suyos lo imiten y que hagan como él hizo cuando recorrió con ellos Galilea. Porque el anuncio del reinado de Dios no es solo de palabras, sino que debe ser acompañado por obras. No es suficiente hablar de lo extraordinario que sería el mundo si Dios reinase. Es necesario que pongamos en práctica su camino y lo vivamos en consecuencia. Pues en la forma como vivimos estamos haciendo realidad el reinado de Dios. Pues finalmente serán las obras, lo que hacemos, las que confirmen a la gente que es verdad lo que estamos enseñando. En esta convocatoria y envío solemne, Jesús hace 3 cosas. Primero, dice el relato, les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para sanar las enfermedades. Nosotros contamos con la fuerza y la autoridad delegada de Jesús para vencer el mal y toda clase de mal. Por eso Jesús nos dice que podemos sanar toda enfermedad y toda dolencia. Además, contamos con la ayuda del Espíritu Santo y no debemos tenerle miedo al mal. Solo es necesario que vivamos como lo propone Jesús. Pues a la mentira se la vence con la verdad, a la injusticia con la justicia, y a la enfermedad y a la muerte se las vence defendiendo la vida y ayudando. En segundo lugar, el texto nos dice que los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Con el poder y con la autoridad que nos ha dado, ya podemos salir al mundo a anunciar y curar. Debemos anunciar a todos que el mundo puede ser un paraíso, pero que lo será
cuando Dios reine. Y Dios reinará cuando lo ayudemos y cuando elijamos ponernos de parte de la verdad, de la justicia y de la vida. Y en tercer lugar, les va a enseñar cómo tienen que anunciar y curar. Y cómo anunciar la buena noticia tiene un protocolo muy sencillo. En primer lugar, debemos confiar totalmente y absolutamente en Dios y en su providencia. Esto es lo más importante y fundamental. Y para enseñarnos que debemos confiar en Dios sin dudar ni poder dudar, les dice a los suyos: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni provisiones, ni pan, ni dinero, ni tampoco 2 túnicas cada uno. En esos tiempos el bastón se usaba también como un arma defensiva. Por tanto, quien anuncia el perdón y la paz no necesita de bastón. 2 túnicas era algo propio de gente acomodada, pues en esos tiempos la ropa era sumamente cara, ya que cada pieza se hacía a mano, y usualmente la gente solo tenía lo que llevaba puesto. Luego, tener 2 túnicas era un signo de riqueza. Acá lo que Jesús desea enseñarnos es que no debemos preocuparnos por tener medios para anunciar la buena noticia del reinado de Dios, porque Él siempre proveerá lo que nos sea necesario. Y les dice que tampoco se preocupen de la comida, que Dios también proveerá las provisiones y el pan. Aquel que es enviado a trabajar por Dios y su causa debe estar convencido de que Dios se preocupará de él y que nunca le faltará lo necesario para llevar adelante la misión encomendada. Dios debe ser nuestra única seguridad y por tanto no es necesario asegurarnos más. Pues si trabajamos para Él, Él se ocupará de nosotros. O como nos dice Jesús en Mateo, no se preocupen del mañana, que el mañana se preocupará de sí mismo. En segundo lugar, ¿qué debemos hacer cuando nos acogen? Dice el Señor: permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir. Y no debemos ser exigentes, que tomemos lo que nos den. Parece que Jesús piensa en permanencias cortas, pues hay que volver a partir para visitar otros pueblos. Y en tercer lugar, ¿qué debemos hacer si no nos acogen? Dice el texto: si no los reciben, al salir de esa ciudad sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Sacudir el polvo de los pies es un serio reproche y que está indicando que no se quiere tener nada que ver con aquellos que los rechazan. Los judíos sacudían el polvo de sus pies cuando volvían de territorio pagano, como señal de que venían de un territorio en donde no está el Dios verdadero. Esa costumbre la conocen sus discípulos, y por tanto, cuando Jesús les dice que se sacudan el polvo de los pies, les está diciendo que traten a ese pueblo como si fuese un pueblo pagano, pues al negarse a acoger la buena noticia del reinado de Dios, no tienen al verdadero Dios con él. Después de estas instrucciones, Lucas termina su relato diciéndonos que, premunidos con ellas, ellos partieron a hacer la tarea encomendada. Dice el texto que fueron entonces de pueblo en pueblo, anunciando la buena noticia y sanando enfermos en todas partes. Se trata de una misión en Galilea, tal vez visitando aquellos pueblos a los que Jesús no pudo llegar con ellos. Y en esta misión, los discípulos deben hacer 2 cosas: anunciar y curar. Anunciar que el reinado de Dios está cerca, enseñar cómo hay que actuar y proceder para que ese reinado se asiente y fructifique. Es decir, contarles a todos que es posible que Dios reine si lo ayudamos y vivimos como Él propone. Y curar, pues hay que curar al mundo de todos sus males poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús. Esto es, viviendo como Él quiere que vivamos. Lo que harán los 12 es un adelanto de lo que hará la Iglesia después de la resurrección. Ellos entonces fueron a hacer lo que Jesús les ha dicho que hagan, y fueron a todos los pueblos a anunciar y a curar, a enseñar y a hacer, a hablar
y a vivir en consecuencia, a fin de que el mensaje de Jesús tenga credibilidad. A manera de conclusión, los invito a un par de consideraciones. ¿Hacemos lo que Jesús espera que haga su iglesia? Es decir, ¿les contamos a otros las maravillas que hace Dios en el mundo y con cada uno de nosotros en particular? ¿Ponemos en práctica, por la forma en que vivimos, por las decisiones que tomamos y por lo que hacemos, que Dios efectivamente está reinando? Y además, ¿nos preocupamos de vivir siempre en la verdad? ¿Nos esforzamos por ser justos en todas nuestras acciones y no hacer daño a nadie? ¿Nos empeñamos en ayudar a todo necesitado que se nos cruce en la vida? Pidámosle pues a Dios que nos acompañe en la misión a la que nos envía y nos dé fuerzas para anunciar y curar a quienes nos encontremos por el camino de la vida. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.